Buenos días, amigos. Nuestro comentario sobre los sucesos más importantes en el sector minero y energético por nuestra consultoría Curaca Consulting tiene que ver hoy con, luego de un prolongado descanso, con la situación de los conflictos sociales por las huelgas, las paralizaciones en el sector minero, sobre todo por los conflictos con los sindicatos. Es conocido por todos que el sector minero en el Perú y en el mundo prácticamente está viviendo por una etapa de bonanza gracias a los altos precios de los productos mineros. A pesar de las borrascosas perspectivas de la recesión europea, todavía la economía mundial está siendo dirigida por la economía china, y de allí que los precios del cobre básicamente estén superando los $3.70 la libra de cobre, los precios del oro superen los $1.700 la onza Troy, igual que la plata por encima de los $30-32 la onza de plata. En ese sentido, nos preocupa de sobremanera la agudización de las huelgas, las futuras paralizaciones en empresas importantes como Chugán, por ejemplo, empresa de hierro Marcona, que pertenece o que está, digamos, bajo responsabilidad de la empresa Chugán Corporation de la China, y la anunciada paralización de los trabajadores de los sindicatos más importantes de Southern Perú, Copper Corporation. Me estoy refiriendo a las minas de cobre de Cuajone, Toquepala, la fundición de Hilo, que involucran pues a más de 2.000 trabajadores en los sindicatos que acaban de romper la primera etapa, han dado por acabada la primera etapa de la negociación colectiva, que es el trato directo, porque de una u otra manera, después de 2 meses de conversaciones en trato directo con la empresa, en la práctica la empresa está ofreciendo, pues, por decirlo así, migajas o diminutos aumentos salariales, incrementos al básico de 3.5%, que en verdad resultan pues incrementos negativos, por decirlo así, paradoja, porque si uno descuenta la inflación de precios en Tacna, en Moquegua, que están paradójicamente 4%, 5% de la inflación de los precios en Tacna y Moquegua, producto o medida por el índice de precios al consumidor, es decir, están más elevadas que la inflación, por ejemplo, en relación a Lima, en la práctica no sería ningún incremento salarial, sino un recupero del poder adquisitivo del salario o el ingreso básico. De allí que nos preocupa la anunciada paralización, una huelga general indefinida en esta empresa que lidera la producción de cobre, que lidera la producción de molibdeno, que tiene una importante producción de ácido sulfúrico que se exporta a Chile, como también de otros subproductos como selenio, oro, ácido sulfúrico, etc. Nos preocupa porque, como ustedes podrán observar en este cuadro, es una empresa que tiene pues incrementos sustantivos en sus ingresos, en sus utilidades, donde prácticamente el año pasado estuvieron fluctuando por los 3.179 millones de dólares, al primer semestre de este año ya está por los 1.572 millones, con una rentabilidad operativa que bordea en promedio para el periodo 2005-2011 de casi 60%, el ratio, el margen operativo, y en el caso de utilidad neta, un ratio, un margen de casi 40%, 39 y pico. Eso significa que Southern Perú, en el margen de utilidad neta, en la práctica, de cada $100 de ingresos, tiene $40 de utilidad neta, es decir, descontados los costos de venta, descontados los costos, los gastos de venta y administrativos y los costos financieros.
En otras palabras, es una utilidad libre de polvo y paja. Verán ustedes, el 2005 la utilidad era de 910 millones, el 2007 sube a 1415, el año con mayores utilidades netas, el 2009 por la crisis baja a 706 millones y actualmente está pues por 782 millones, y todo hace pensar de mantenerse el precio del cobre por encima de los $3.70 la libra. En la práctica va a tener utilidades, sigue teniendo utilidades extraordinarias, como se puede observar en este cuadro. Los trabajadores están en negociación colectiva, los sindicatos más importantes, lo que piden es un incremento con equidad, porque son trabajadores que tienen una alta productividad, son actividades de riesgo, ¿no? Y prácticamente en la presente negociación colectiva, que están negociando por un año, la empresa está ofreciendo una negociación de largo plazo, 4 años. En 4 años se está ofreciendo un incremento básico de 3.5. Eso significa que para el primer año lo que está ofreciendo la empresa no es ni $2.300.000 de incremento en lo que sería la planilla salarial, ingresos que en la práctica se cubren con horas, ¿no? O sea, con menos de medio día de ingresos, y la verdad que deja mucho que desear, porque creemos nosotros que la primera condición para que exista una mayor productividad, un clima de armonía, es justamente que los salarios estén en proporción a la rentabilidad de la empresa, a la importancia que tiene la empresa en el sector, a la productividad de los trabajadores, al riesgo. En otras palabras, la bonanza y la rentabilidad extraordinaria que está teniendo las empresas mineras, y particularmente Sauder, que lidera la producción de cobre, de molibdeno, de ácido sulfúrico en nuestro país, no se ve reflejada en las condiciones de vida de los trabajadores y en los ingresos. Podemos apreciar aquí, por ejemplo, en este cuadro, el comportamiento de los ingresos por productos, ¿no? Del 2006 al 2011. Fíjense ustedes, de 2.711 millones que se obtuvo el 2008, en la práctica el 2011 pasan a ser 3.188 millones. El cobre es el producto más importante, ¿no? 2.135 millones, 2.263 millones, se eleva a 3.090 millones el 2010, baja un poco el 2011, pero fíjense, el molibdeno, que es un subproducto, 450 millones, el año pasado 233 millones, en la práctica, solo con los ingresos de molibdeno, ¿no?, se cubriría los 152 millones de dólares, que es el gasto laboral de todos los trabajadores, obreros, empleados y funcionarios, y se financiaría el incremento que están solicitando los trabajadores, un incremento de 25%, evidentemente negociable. Creemos nosotros que la anunciada paralización de Sauder Perú Copper Corporation no debe darse, y para ello se invoca a la empresa y a los trabajadores a dialogar para llegar a una fórmula que permita las ganancias compartidas entre trabajadores y empresas.